Buenas tardes. Como les había dicho, tengo trastorno bipolar y hay días que son buenos y hay varios días que son malos. En realidad en esta época de mi vida hay más cantidad de días malos que buenos. Este es uno de los días malos y todos los días anteriores han sido días muy difíciles en los que no he podido dormir difícilmente, con mucha dificultad he llegado a dormir 3 horas durante la noche y tengo bastante dolor en el cuerpo, ansiedad, angustia. Es muy difícil sobrepasar cada día. Hoy día quiero hablarles sobre algo que tiene que ver con los trastornos y que también tiene que ver con la idea de por qué estoy haciendo estas grabaciones. En una primera instancia les hablé acerca del gaslighting. El gaslighting, si se acuerdan, es cuando las personas con las que vives o las personas con las que te relacionas o que están más cercanas a ti te dicen loca, te dicen estúpida, te dicen que no sirves para nada, te dicen que, bueno, ese tipo de insultos que denigran a la persona y que hacen que uno se sienta derrumbado, ¿no? El gaslighting es algo bastante común y se lo utiliza casi como una broma, ¿no? Entonces es algo común dentro de la casa decir, ay, lo que pasa es que estás loca, o lo que pasa es que no tomaste tus remedios hoy día, ¿no? Entonces cualquier tipo de comentario que uno haga o cualquier tipo de llamada de atención, si es que es a los hijos, es tomada de esa forma, ¿no? El otro, para protegerse a sí mismo, utiliza este tipo de agresión que se llama gaslighting y es un tipo de agresión que de forma jocosa hace que te sientas como una persona inservible o imbécil o una persona que no importa cuánto esfuerzo haga por hacer las cosas bien, igual no tiene valor alguno. Eso es algo que hace que las personas nos sintamos derrumbadas. Pienso que todas las personas, no solamente las personas que tienen trastorno bipolar, sino también todas las personas. Esto no es solo para los que tienen trastorno bipolar. Lo que yo he vivido, como ya lo denuncié tantas veces, y no me canso de denunciarlo, a veces me dicen, ay, pero vas a hablar de nuevo de eso, ay, vas a victimizarte de nuevo. No, perras, porque las más perras son las mujeres. No voy a victimizarme de nuevo, voy a denunciar de nuevo, sí, voy a denunciar, idiotas. Porque cada vez sacan en la televisión, ay, la violaron a tal cita, violaron a la niña de aquí, violaron a la niña de allá, y nos enteramos obviamente de las violaciones de los niños que están en situaciones de pobreza, pero no nos vamos a enterar de las violaciones que se dan en las casas
de la gente que tiene un nivel social de clase media, media alta, etcétera, ¿no? O alta. Esas violaciones quedan en el silencio, así que jamás llegan a saberse o rara vez. En mi caso sí, me violaron cuando tenía 5 años. Lo hizo un primo de mi madre y puedo recordarlo muy claramente. Quiero hacer énfasis en esto nuevamente porque quiero que sepan que la violación no es algo que se va a no es algo que se va a superar, no es algo que va a terminar, es algo que tiene consecuencias muy grandes, ¿no? Es algo que rompe, que destroza el centro de tu ser y te fragmenta en muchos pedazos. Y te pasas la vida tratando de unir esos pedazos, ¿no? De pegarlos, esos pedazos, y de pronto viene algún imbécil y le da un golpe a aquello que has estado uniendo durante tanto tiempo, y nuevamente te dedicas a recoger los pedazos, más o menos como ese cuento de Sísifo, del hombre que subía a la piedra hasta la cima de la montaña y después la piedra caía y él nuevamente tenía que subirla, y por siglos de siglos de siglos ese era el sentido de su vida, ¿no? Así más o menos es el sentido de la vida de una persona que ha sufrido una violación, lo cual es agotador y hace que uno se sienta exhausta. En mi caso, la violación fue un detonante de lo que es el trastorno bipolar y otros trastornos. Porque genéticamente ya está introducida biológicamente esa tendencia en mi ser, así como en mi padre, así como en mi madre, así como en mi hermano, en mi hermana. En todos tenemos genéticamente grabado por algún motivo esa tendencia, ¿no? Así es que hay que cuidar mucho de los detonantes, obviamente el abuso sexual, los otros tipos de abusos, las drogas, el alcohol, van a sacar a relucir ese trastorno bipolar o cualquier otro trastorno que pudiese haberse genéticamente heredado. Sin embargo, ahora, además de hablar del gaslighting y de todo lo que estamos hablando, y a pesar de mi cansancio, también quiero que vean cuál es la diferencia de cuando he pasado días buenos y cuando estoy pasando días malos, ¿no? Se puede notar físicamente, se puede notar de diferentes formas, ¿no? Que ya las irán ustedes distinguiendo. Ahora vamos a hablar acerca de algo que se llama la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es algo que fue estudiado por un médico, un científico que se llamaba Seligman. Es un experimento que seguramente ya no se podría volver a hacer por el grado es demasiado horrible, es demasiado fuerte.
Sin embargo, ya se hizo y ya tenemos los conocimientos que se alcanzaron a través de este experimento. Hay una cosa muy interesante. Aquellas personas que no conocen el dolor verdadero, ¿no? Me estoy refiriendo. Aquellas personas que no conocen el dolor, cuando lo ven venir, solo se asustan, ¿ya? Después llega un cierto desconcierto y después llega el sentido de espanto, ¿no? Al comprobar que realmente van a sufrir un dolor en su medio, en su ser, y que no pueden evitar. Los que conocen ya el dolor automáticamente se derrumban antes de comenzar. Cuando ya lo ven venir, como ya saben lo que es el dolor, ¿no? El dolor verdadero, me refiero, y ya se derrumban antes de que llegue siquiera. La indefensión aprendida se explica a través del experimento de los perros de Seligman. Y voy a leerles un poco sobre esto porque es muy, muy importante para poder entender ciertos comportamientos. Dice, el señor Seligman, junto con su colega Obermeier, en el año 1967 diseñó un experimento compuesto por 3 grupos de perros. A todos los perros les colocaron un arnés con capacidad para proporcionar descargas eléctricas con el siguiente fin. El grupo 1 de perros, aunque con arnés, no se les proporcionó descargas. Al grupo 2 se le proporcionaron descargas ocasionales, las cuales podían pararse accionando una palanca. Los perros aprendieron pronto a accionar la palanca con el hocico y así poner fin al dolor. Al grupo 3 se les proporcionaron igual descargas ocasionales, igual que al grupo 2, con la diferencia que los perros de este grupo 3 no tenían ninguna palanca ni ningún tipo de dispositivo que impidiese el cese del dolor. Tras esto se colocaron todos los perros en una jaula diseñada al efecto, en la que el suelo estaba electrificado. En una de sus mitades, separada de la otra mitad por una pequeña valla. Cuando las descargas se activaron, los perros del grupo 1 y del grupo 2 saltaron la pequeña valla, poniéndose a salvo de las descargas en el lugar en donde no se estaban produciendo las descargas. Por el contrario, los perros del grupo 3 permanecieron inmóviles en un rincón de la jaula, padeciendo las descargas, sin hacer nada, sin evitarlas, a pesar de observar cómo los otros perros habían escapado. Los perros del grupo 3 habían llegado a un estado que Seligman denominó indefensión aprendida, ya que habían aprendido una cruel lección: permanecer pasivos ante un dolor o un daño, aunque éste se pudiese evitar. El experimento de Seligman se trata de un experimento horrible, actualmente impensable e imposible de llevar a la práctica. ¿Por qué ocurre?
Cuando un daño se percibe como incontrolable, se aprende a permanecer pasivo ante el mismo. Esto ocurre por 3 factores. El factor motivacional, cuando las respuestas no afectan a las consecuencias. Estas respuestas tienden a disminuir. El factor cognitivo, se aprende que ninguna respuesta afecta a la consecuencia. El factor emocional, la repetida exposición a estímulos aversivos provoca una serie de desórdenes de ansiedad y miedo que culminan en depresión y consecuentemente en un deterioro fatal de la autoestima. El punto es que al iniciarse todo este espectáculo viviente que es mi vida, se inicia con en realidad con una gestación no deseada, ¿no? Luego fui entregada a mis abuelos para que me críen, de los cuales recibí un amor incondicional, un amor realmente de padre y madre, y de cierta manera era a ellos a los que consideraba como una madre o un padre, ¿no? Lamentablemente soy separada de ellos y en mi mente de niña no sabía por qué había sido separada de aquellas personas a las que yo consideraba más cercanas, a las que yo consideraba como protectoras, a las que amaba tanto. Soy separada de ellos y después de una temporada en La Paz, si mal no recuerdo, paso a vivir en Santa Cruz, en la casa de mi abuela, en donde ocurre la violación, ¿no? La violación era algo que yo no podía evitar, era algo que no importaba lo que yo hiciera, igual iba a ocurrir. No importaba si me ocultaba, no me importaba. Para mí en ese momento era algo que simplemente debía aceptar. Ninguna de mis respuestas parecían ser efectivas. Entonces me di cuenta de que era algo que simplemente debía aceptarlo. Cuando ocurrió eso específicamente, fue un día que estábamos en el salón viendo televisión y estaba mi madre y mi padre sentados y estaba el hombre que me violaba, Pablo King, y me llama, ¿no? En esa época me decían Ana Marita, ven a jugar, ven, o ven, tu tío te está llamando, ¿no? Entonces yo voy y me carga, me alza, me pone sobre sus faldas. Mi abuela tenía unos almohadones grandes, me acuerdo, y pone el almohadón grande sobre mí y seguimos viendo televisión. Me acuerdo claramente que estábamos viendo El Chavo del Ocho. Y el hombre empieza a tocarme y muy inteligentemente manipula la situación de la siguiente manera, lo que graba en mí que cualquier respuesta que yo hiciera o dijese, o cualquier cosa que yo hiciera,
para tratar de defenderme no sería acertada. Mientras el hombre me tocaba, preguntaba en voz alta: ¿te gusta? Mis padres, que estaban sentados al lado, obviamente pensaban que estaba hablándome y estaba preguntándome acerca si me gustaba el Chavo del Ocho. Por supuesto que se esperaba que la respuesta sea sí. Y me volví a preguntar y cómo se hace con los niños caprichosos, ¿no? Mi padre y mi madre decían: pero responde pues a Ana Marita, decirle si te gusta o no. Si vos sabés, claro, tenía 5 años y trataban siempre de hacer como uno hace con los niños de 5 años, de que de que hablen, ¿no? Y no se queden así tímidos cuando están con un familiar que no es muy conocido porque él llegaba de vacaciones. Así que yo me veía en la situación de que si decían no, era algo que no se podía entender, no era una respuesta lógica. Así es que tenía que decir sí. Y mientras decía sí, el hombre me agredía más sexualmente debajo del almohadón con sus dedos, introduciéndolos en mi vagina. Y así varias veces. Él es como que me comprobó, me hizo notar en ese momento que aunque esté mi madre y mi padre al lado mío, de todas maneras no había forma en la que yo pudiera defenderme, de que él tenía el poder total sobre mí. Y yo tenía conciencia de eso, me daba cuenta, pensaba como una adulta, sabía lo que él estaba haciendo. Sin embargo, sabía también que era un absurdo pensar que mis padres iban a creer que si yo saltaba del sillón diciendo que me estaba tocando, ellos me iban a creer. ¿Por qué? Porque mi padre era un abusador y mi madre era una persona que nunca, en esa época, nunca fue capaz de decirle no a mi padre o llevarle la contra. Entonces, de cualquier forma, las consecuencias, me veía rodeada de abusadores, ¿no? Y las consecuencias iban a ser siempre las mismas ante cualquier respuesta. Por lo tanto, ahí aprendí una lección muy, muy cruel, que hizo, que me produjo grandes problemas de angustia, de ansiedad, un deterioro bastante grande en cuanto a mi autoestima, las sensaciones de depresión, las sensaciones de miedo, de pánico. Bueno, esto es una parte de lo que quiero explicarles acerca de lo que es la indefensión aprendida. Esta es la forma en la que a mí se me sometió. Así como se sometieron a esos perros que no podían evadir la electricidad, a mí ese día se me sometió a un tipo de agresión sexual en el que yo no podía salir o escapar de ninguna forma.
Por lo tanto, lo único que podía era demostrar pasividad, era demostrar silencio. Y creo que este es el capítulo de ahora, pero capítulo como si fuera novela. Van a disculpar, no soy una, como se dice, youtuber, soy una persona que ya no tiene los conocimientos adecuados para hacer esto, pero estoy haciendo todo lo posible para que las personas puedan entender y también puedan aprender a defenderse cuando estén en situaciones parecidas. Ahora voy a cortar y voy a seguir el siguiente. ¿Listo? Muchas gracias.